buenos días. Para el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, para la Escuela de Historia y para el Posgrado Centroamericano en Historia de la Universidad de Costa Rica, es un gusto dar inicio a este seminario, que es un seminario de investigación que explora las vías de construcción de la justicia laboral en Costa Rica entre el siglo XIX y el siglo XX. Pero el motivo principal de este seminario, el motivo original por el que planteamos la construcción de este seminario, que fue una idea que planteó inicialmente el doctor Ronnie Viales, fue utilizar este marco para dar una, no sé si decir despedida, porque realmente no es despedida, pero sí anunciar que el doctor Juan José Marín, quien ha sido director del posgrado en Historia, director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, todavía es director del centro, para decirle al doctor Juan José Marín cuánto hemos apreciado todo el trabajo que ha realizado por más de 20 años en estas unidades académicas, para señalarle el aprecio que le tenemos como persona y como ser humano, y para indicarle el merecido lugar que tiene en la historiografía, ya no solo costarricense, sino latinoamericana. Porque además Juan José fue artífice de la construcción de una red de investigación latinoamericana e iberoamericana que ha dado muchísimos frutos hasta hoy. Además, el doctor Marín fue constructor de una serie de proyectos de investigación centrales para el desarrollo histórico costarricense, partiendo desde la exploración de los grupos marginados. Es uno de los primeros que le puso atención a ese tipo de grupos y reveló de manera clara la producción del control sobre estos grupos, pero además la propia visión que estos grupos tenían de la sociedad, hasta avanzar por la historia social de la medicina, la construcción de la historia regional y local, la producción y difusión de la historia. Y además el doctor Marín fue la primera persona en esta universidad que creyó que el futuro iba a ser digital y produjo la primera revista digital de esta universidad. Hoy ya hay muchas, pero siempre tendrá que enfatizarse que la primera la produjo la Escuela de Historia y fue idea del doctor Juan José Marín. Por eso es que también a la revista Diálogos le rinde un homenaje, porque ha sido su director desde su fundación hasta este momento. Y a Juan José se le debe también la producción de una red de investigación de historia regional, que otra vez hay que indicarlo, produjo un efecto importante en varias de las sedes de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, consolidando centros de investigación en esas sedes que en el pasado no habían insistido tanto en la investigación. Todo conjunto de aportes que ha hecho el doctor Marín a la historia costarricense, pues son un motivo para que, ya que él ha decidido acogerse a su jubilación, nosotros le rindiéramos un merecido homenaje. En la mesa principal está la doctora Ana María Botey, que es la directora de la Escuela de Historia, la doctora Alice Pérez, que es la vicerrectora de investigación de la Universidad de Costa Rica, el doctor Manuel Martínez, que es el nuevo decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y el máster Francisco Enríquez, quien se acogió a su jubilación hace 2 días y fungió como decano por 8 años, además de director de escuela y de departamento cuando existía una escuela de historia y geografía. Le voy a dar la palabra en primer lugar al máster Francisco Enríquez, que además de lo que he indicado, fue uno de los mentores del doctor Juan José Marín dentro de nuestra universidad. Buenos días. Estimado amigo, colega Juan José, estimada familia
de Juan, con la que hemos podido tener relaciones e intercambiar durante muchos años, desde que conocemos a Juan. Compañeros y compañeras de la facultad, de otras universidades, del Ministerio de Educación, aquí presentes, amigos y amigas de Juan, público presente, estimados compañeros de la mesa. Bueno, para mí es una satisfacción y un honor estar esta mañana, y agradezco que se me haya considerado estar en este momento e iniciar en esta mesa, porque efectivamente con Juan están los inicios académicos míos en un área de la historia que seguimos desarrollando por mucho tiempo, y los inicios míos como director de la Escuela de Historia, después de que Juan fue alumno, cuando el vínculo lo tuvimos inicialmente, cuando él venía a la Universidad Nacional e ingresó en la licenciatura de Historia, ahí nos conocimos, ahí empecé a apreciar la calidad de ser humano, la calidad de ese momento de estudiante, los aportes que estaba dando en ese momento a la licenciatura, y me tocó el honor de compartir en ese momento el tribunal de tesis de esa tesis inicial de licenciatura. Ese ligamen que tuve ahí me permitió que hacia el año 91, en 1991, que iniciaba yo un trabajo comunal que la escuela acababa de iniciar en el 90, pasado y presente, de las comunidades costarricenses, solicitarle a Juan que fuera mi asistente en ese proyecto. Y eso, gracias a la colaboración de Juan, pudimos desarrollar una serie de innovaciones ahí, metodológicas, y rescatar lo que hasta ese momento era menospreciado en la historia, en el desarrollo de la historiografía, que era la historia local. Pudimos iniciar ese trabajo en Goicoechea, y luego Juan, como buen zapoteño, empezó a insistirme. Me decía: don Francisco, que no se le quitó la maña de decirme don Francisco, don Francisco, mire, yo creo que esto que estamos haciendo tenemos que hacerlo a un distrito, para ensayar cómo funciona un distrito, porque hemos estado trabajando en cantones. Perdón, de Goicoechea pasamos a hacerlo con la Municipalidad de San José, el Festival San José Vive, hicimos todo un trabajo ahí. Pero entonces me dice: no, ya estamos en cantones, pero yo propongo que sea un distrito. Y digo: ¿qué? ¿Cómo, Juan? Sí, un distrito. ¿Cuál distrito? Pues Zapote. Yo quiero que lo hagamos en Zapote. Le digo: bueno, pues sí, vale, le dije yo, vale la pena experimentar, vamos a hacerlo en Zapote. Y efectivamente iniciamos, y ahí Juan, con ese sentido del lugar, de conocer la vecindad, las instituciones, desarrolló todavía instrumentos mayores que luego los utilizamos en otros trabajos, como los cuadernillos de historia, el censo histórico. Fundamental. Exactamente. Y hicimos unas exposiciones fotográficas muy lindas, con concursos, todo esto. Luego empezamos de trotamundos, fuimos a hacer trabajos por Golpito, ayudamos a organizar el Festival del Mar, empezamos a hacer trabajos con cooperativas de campesinos, Cope Silencio, Cope California, hacer las historias, y por ahí todo eso, hasta que me tocó llegar a la dirección de la Escuela de Historia, y ahí Juan, una de las primeras cosas que me llegó a plantear sus inquietudes es: vea, me dice, está desarrollándose aquí lo de las páginas web. En esta universidad casi nadie tiene página web. Yo le propongo que hagamos una página web de la historia, de la Escuela de Historia. Y yo siempre me matriculaba con esas ideas que a veces llegaba Juan medio locas y todo, démosle viaje. Y así surgió la Escuela de Historia con una de las primeras páginas web
nadie en la facultad tenía en ese momento, y después llegó, como dijo David, también con la propuesta de la revista. Entonces, en resumen, con estas palabras he querido decir, porque así siguió luego su trayectoria, luego se fue a hacer su doctorado, volvió, y todas las innovaciones que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, yo digo desde los 90, prácticamente han venido de la mano de las innovaciones tecnológicas llevadas al campo de la historia. Y el otro elemento, ese deseo del motivador desde el inicio de trasladar la historia a las localidades, de hacer que la gente construyera su historia, y eso lo llevó a acercarse con los profesores, compañeros de él, que habían sido compañeros de estudios en la Universidad Nacional primero, o luego con exalumnos, a los profesores de estudios sociales, y Juan siguió recorriendo estos caminos por todo el país con diferentes proyectos de historia, hasta llegar al gran proyecto de historia regional, donde él coordinó varios de estos tomos. Esto, por eso, para finalizar, quiero decir que el aporte de Juan José Marín a el desarrollo de la historiografía costarricense es fundamental, nos ha marcado, y en ese sentido yo sé que está dejando mucha huella, porque sé que muchos de sus amigos y colegas siguen haciendo ese trabajo, y eso a Juan lo debe sentir muy orgulloso. Su trabajo es de los que no se pierden en el tiempo, porque hay demasiado material, él está dejando demasiado material escrito, visual y todo, para profundizar en estas áreas de quehacer histórico, sobre todo llevándolo a otros sectores de la sociedad y no solo al académico. Así es que quiero decir que es un momento muy grato, pero sobre todo de una gran afinidad con este gran ser humano, con este gran compañero con el que hemos podido compartir durante toda esta época, y que sepa Juan que esta cantidad de público que está aquí es muestra de ese cariño y de ese aprecio a él como ser humano y como académico. Muchas gracias, Juan, por todo lo que has aportado. Gracias por tu amistad. Gracias. Vamos a seguir con unas palabras del doctor Manuel Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenos días. En primera instancia, me hubiera gustado haberme preparado mejor, pero bueno, son estos gajes de la transición, no sabía que tenía que dirigir unas palabras, pero lo hago con mucho cariño. Yo he tenido la fortuna de conocer a Juan José en los últimos años, ¿verdad? Me ha impresionado mucho esa inteligencia vivaz que caracteriza a Juan José, esa capacidad de análisis, esa capacidad de síntesis que lo caracteriza. Pienso que es un investigador nato, nació para investigar y ha desarrollado, a pesar de su juventud, yo sí lo puedo decir, una extensa y una gran obra, y a la par, digamos, de su estatura intelectual, de su inteligencia, de su preparación y trayectoria académica, contrasta su humildad, ¿verdad? Esa forma sencilla de ser, ese don de gente que lo caracteriza y que sé que le ha granjeado el cariño y la amistad, ¿verdad? Y la admiración de todos aquellos y aquellas que han tenido el privilegio de conocer. Y yo me sumo en ese sentido, Juan José, a este reconocimiento. Me parece absolutamente justo, importante, y al igual que Francisco, sé que la brecha que has dejado
allí está, y esta estafeta la continuarán otros que vos has inspirado. Tengo un amigo joven, Manuel Rojas, historiador, que tiene una gran admiración, y yo ahí veo la semilla sembrada en esta joven promesa, en esta joven realidad que es Manuel, que te tiene a vos como norte, como estandarte, y sé que Manuel no es la única persona que en ese sentido te admira y te aprecia, y que va a continuar sin lugar a dudas tu obra. Entonces, con esto me uno a este sentido homenaje, a este cariño que todos los que estamos aquí y otros que no pudieron venir, sin lugar a dudas, te tienen. Muchas felicidades. Bueno, vamos a escuchar a continuación a la doctora Alice Pérez, vicerrectora de investigación de la Universidad de Costa Rica. Agradecer a David la invitación para compartir este momento de amistad y de reconocimiento a Juan José. Un saludo a Juan José, su familia, su hija, sus padres, su madre, su hermano, y su hija en particular, porque Juan José, de esas cosas que uno aprende cuando tiene que, además de aprobar viáticos y estas cosas, pues siempre, Juan José es una de las pocas personas que siempre colocaba la razón por la cual pedía una vacación. Entonces siempre ponía algo. Y en más de una ocasión pues estaba su hija, ya sea tengo que ir a la escuela para recogerla, hay que ir al médico a ver alguna cita, y con la hija. Entonces siempre estaba presente, y pues obviamente no podía faltar estar aquí acompañándonos en esta actividad de reconocimiento a tu labor de tanto tiempo. José Marín, pues ya lo he hablado, y los compañeros, colegas que están acá, pues conocen mucho mejor de cerca a ese historiador, pero es justamente historiador, profesor catedrático de la Escuela de Historia, del posgrado centroamericano de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Y hay otra cosa importante, el hecho de tener América Central presente y ha sido recurrente, pues ha sido igualmente por la labor de Juan José. La labor de investigación que ha ido también, y que en este sentido Francisco lo ha mencionado muy bien, ya sea a través de esas historias del TCU, pero igualmente lo que es la historia y proyectos con las sedes regionales, igualmente Juan José se ha destacado por eso. Uno puede hacer la revisión de proyectos de investigación en donde ha estado, no solamente Rodrigo Afacio ha estado en la mente de Juan José, sino igualmente el conjunto de las regiones, y por eso también las sedes regionales deberían estar también muy agradecidas y reconocerle igualmente esta es la labor pionera de Juan José. Es un creador, igual como mencionaban, de plataformas virtuales, de cursos, y eso es muy interesante. Todavía uno puede ingresar, está su blog, está activo, tiene información, los estudiantes van a extrañar estos materiales. Obviamente va a seguir colaborando con esto. Los materiales son importantísimos en una era donde justamente, como se ha mencionado, se adelantó en su momento, no solamente con los materiales virtuales, sino igualmente con la revista. Es autor de muchos artículos sobre historia social, de la prostitución, el delito y la marginalidad, así como de nuevas tecnologías y la enseñanza de la historia. Premio Aquileo Echeverría de Historia en el 2007, probablemente con la producción que tiene, si hubiera seguido presentando, hubieran habido más premios. Estoy segura que la calidad de las investigaciones y los temas tocados por Juan José merecen estos reconocimientos. Son 20 y tantos más años de camino andado por esta universidad en la cual celebramos toda esta semana los 75 años. Igualmente es significativo unir estas dos cosas. Para citar al mismo Juan José, nuevamente de su blog, él nos dice en su blog, dice: el cierre de esta etapa, refiriéndose a este momento, la conceptuó como una gran aventura que dejó excelentes amistades, proyectos y grandes enseñanzas. Si bien el cáncer me aleja del mundo académico, inicio otra etapa que espero sea tan gratificante como la que vi. Eso manifiesta también ese reconocimiento, esa sinceridad de todo su entorno y de toda la labor que ha hecho, y realmente de todos los planes que igualmente seguirán. Cito un gran científico, dice: no habrá nadie como nosotros cuando nos hayamos ido, pero tampoco no habrá nadie como cualquier otra persona nunca. Cuando las personas parten, no pueden ser reemplazadas, dejan agujeros que no se pueden llenar, porque es el destino de todo ser humano, el ser individuo único, para encontrar su propio camino, vivir su propia vida y morir su propia muerte. Esto es algo singular de nuestra propia existencia, de nuestro propio caminar por este planeta.
sólidos, livianos de equipaje, para tener la mayor cantidad de tiempo libre y volcarlo socialmente a lo largo de nuestra existencia, por ser nuestra forma de felicidad posible, dijo Juan José Mujica, nuevamente otro visitante y referente que hemos tenido en estos días, en su despedida como presidente del Uruguay. Él continuó: al cabo de tanto trajín, supimos que la lucha que se pierde es la que se abandona, pero también saber que no hay ningún final sino el camino mismo, y que muchos otros arrimarán lo suyo y continuarán el camino de las luchas. No me voy, estoy llegando, me iré como el último aliento, y donde esté, estaré para ti, dijo también Mujica. Parafraseando entonces al señor Mujica: Juan José, no te vas, estás llegando. Muchas gracias por todo. Vamos a escuchar las palabras de la doctora Ana María Botey, directora de la Escuela de Historia. Después de todas esas palabras tan lindas y tan emotivas, ya me cuesta a mí encontrar qué decir. Sí quiero comentarles que Juan José fue una excelente exportación de la Universidad Nacional. Llegó aquí a hacer su licenciatura en Historia y, como muy bien contó Francisco, hizo una tesis fantástica en el tema de la prostitución e inició una renovación del trabajo comunal pasado y presente de las comunidades costarricenses, que precisamente Juan Rafael Quesada y yo habíamos creado y habíamos hecho nuestras primeras incursiones en Escazú, pero el trabajo de nosotros se quedó pálido con las maravillas que esta gente hizo y con el nuevo rumbo que le dio al trabajo comunal. Muchas de esas fotografías, de esas exposiciones, ustedes las pueden encontrar en la página web de la Escuela de Historia, donde están los museos virtuales. Ahí está la colección de fotos de Zapote, de su primera cazadora, su querido Zapote, y de otras comunidades que son joyitas para todos los que nos dedicamos a la historia. También, como dijo Francisco, y es que es algo que uno no termina de reconocer, Juan José nos introdujo en el mundo cibernético cuando todos estábamos en otro lado, cuando no creíamos en las revistas digitales. Luchó contra los grandes personajes de la Escuela de Historia que no creían que eso era viable, posible, o que era de calidad y que el futuro estaba puesto ahí. Entonces, él fue el que hizo realidad diálogos y le fue dando la fuerza y el lugar que tiene hoy como una de las revistas de la Universidad de Costa Rica que están en el grupo de las más avanzadas, de las más reconocidas internacionalmente. Él ha estado detrás de todos los cambios de esa revista para hacerla lo que es hoy. Así es que esa es otra gran deuda que tenemos con Juan José. Y ahí no paran las deudas. Su gran preocupación por el tema de la enseñanza de la historia y geografía en escuelas y colegios, su idea de, a través de la página web, hacer un sitio para los estudios sociales, un sitio para la enseñanza de la cívica, proyectos con profesores. Incluso fue uno de los grandes líderes en la formación de una asociación de profesores de estudios sociales. Un tema que es vital y que a veces no lo tenemos tan claro. Si no impactamos de manera positiva la enseñanza de los estudios sociales, el futuro de la disciplina y el futuro de este país está realmente en peligro. ¿Qué tienen los jóvenes en la cabeza sobre su historia? Yo realmente me quedo preocupadísima cuando en las clases iniciales hago una evaluación diagnóstica y les pregunto, ¿cómo se refleja la colonia en nuestra vida de hoy?
y me ponen la nota. Yo no he llevado ningún curso de historia, no podría contestar esa pregunta. Y entonces digo, bueno, pero ¿qué pasó desde el kindergarten hasta el bachillerato? Botamos toda esa plata en la basura. Este país que está haciendo inversiones gigantescas en educación. Entonces, realmente, como lo refleja ahora el reciente informe del Estado de la Nación, tenemos un serio problema del estado de la educación, discúlpenme, tenemos un serio problema en lo que se está enseñando, en la calidad de lo que se está enseñando. Y aquí Juan José no solo fue un pionero, sino reconoció todos los pequeñitos esfuerzos que se habían hecho en el pasado, donde estaban personajes como nuestro queridísimo colega y amigo Guillermo Carvajal, quien está aquí, Gilbert Vargas, esta personaje que está hablándoles. Juan José fue el que me dio reconocimientos que yo nunca pensé que tenía, porque nunca había abandonado esa preocupación, pero Juan José fue el que nos hizo ver que el camino era correcto y que había que profundizar en esa línea, y nos incluyó como pioneros en cosas que nunca nos habíamos imaginado que habíamos jugado un papel. Así es que esa parte de la vida de Juan José es fundamental. Pero también tengo que contarles como director del CIAC. Desde que formo parte del Consejo Científico no hacía más que pelear con Juan José, porque Juan José es una persona que siempre considera poco lo que se pone en un proyecto. Entonces eran proyectos gigantescos, con miles de perspectivas, dimensiones, y yo decía, pero ¿a qué horas vamos a hacer eso? Y él decía, no, es que ya acabaron los tiempos del investigador que solo está con su proyectito chiquitito y con su mundo reducido. Tanto él como Ronnie estaban por la idea de que los proyectos tenían que ser más ambiciosos, que teníamos que abarcar otras dimensiones. Han estado impulsando todas estas ideas de transariales, interdisciplinarias, y de hacer siempre que la investigación histórica vaya mucho más allá de lo que alguna vez pensamos, y de que diéramos muchísimo más de lo que estábamos acostumbrados a dar. Parte de esas iniciativas fueron la concreción de los proyectos del CIAC con CONARE, el proyecto que permitió, como dijo David, crear los primeros pasos, por lo menos, bastante avanzados de una historia regional de Costa Rica. No se logró todo lo que se buscaba, porque no todas las personas y las universidades involucradas cumplieron con su papel, pero Juan José hizo todo lo posible porque se cumpliera con todas las metas. Y algo muy importante, aquí en este proyecto de historia regional se formaron muchos investigadores, precisamente lo que nos decía doña Alice, porque se daban cursos para que el conjunto de investigadores participantes mejoraran sus habilidades, sus destrezas, sus aproximaciones a la historia regional. Otro gran proyecto fue el de la historia ambiental, esta vez fue con la Universidad Nacional, y aquí también salieron una serie de libros que son hoy claves para abordar desde el punto teórico, metodológico y empírico la historia ambiental de este país. Esa es una línea que ha seguido desarrollándose. Y todo esto lo hizo tan generosamente porque su línea de trabajo ha sido la historia social y cultural, la que nunca ha abandonado, pero viendo la necesidad de fortalecer estas nuevas áreas y de trabajar en otras dimensiones, dejó de lado sus intereses propios para que otros colegas tuvieran amplios caminos para desarrollar estas iniciativas en el campo de la historia regional, de la historia ambiental.
Además, trató siempre de ampliar los vínculos con Centroamérica, una tarea que no es nada fácil. No sé si ustedes recordarán el último Congreso Centroamericano de Historia realizado aquí en la Universidad de Costa Rica. El que estuvo detrás de todo ese congreso fue Juan José. Y ese congreso, yo que he ido a casi todos, podría decirles que ha sido el más exitoso de todos, con una organización impecable en todos los aspectos, y que en la página web de Diálogos ahí pueden encontrar los resultados de ese congreso en todas las áreas en que se desarrolló. Todos estos proyectos le permitieron al CIAC entrar en una nueva etapa, le permitieron equiparse, comprar software, etcétera, etcétera, lo que le ha permitido introducirse en el mundo de la investigación en mejores condiciones. Realmente, y su faceta como docente es una faceta llena de buenos frutos, que como muy bien decía nuestro nuevo decano, de gente que sigue su camino con la dedicación que ha tenido para todas las tesis, desde las tesis más modestas en enseñanza de los estudios sociales hasta las tesis de doctorado. Una de esas beneficiadas fui yo. Yo, ya casi en la tercera edad, se me ocurrió hacer el doctorado, y en parte por la iniciativa de mis queridísimos colegas que me impulsaron a eso, y uno de ellos fue Juan José. Él y Ronnie hicieron todo para que hiciera el doctorado, mi pasantía, para que presentara una tesis que creo que ha sido un aporte investigativo importante, y a todos ellos no tengo palabras de agradecimiento en el campo personal. Y finalmente quiero decirles que una de las cosas más dolorosas que he tenido que hacer ha sido escribir la carta de despedida de Juan José, pero confío que en esta nueva vida siga estando con nosotros a través de su presencia en las redes sociales, en la página web, etc. Bueno, muchísimas gracias, Juan José, por ser un amigo y una persona tan especial. Y gracias a todos por acompañarnos en este homenaje. Muchas gracias a el profesor Francisco Enríquez, a el profesor Manuel Martínez, a la profesora Alice Pérez y a la profesora Ana María Botey por participar de este pequeño pero merecidísimo homenaje al doctor Juan José Marín. Todos y todas los que estamos acá debemos tener 1.000.000 de anécdotas con Juan José, de diferentes tipos, ¿verdad? Porque fue una persona que ni pasaba desapercibida, porque no se dejaba pasar desapercibida, ni dejaba de sentir uno el calor humano que irradia de él. Difícilmente quien conoce a Juan José no lo aprecia, porque es una persona, persona que no solo se da a querer, sino que además, por todos los medios que tiene a su alcance, intenta contribuir por el desarrollo pleno de los que están a su alrededor. Para mí es muy significativo poder participar de este homenaje a Juan José Marín, no solo por el alto aprecio que le tengo, ya no solo como historiador, sino como amigo. Compartimos muchísimas cosas los últimos 6 años. Creo que almorzamos juntos todos los días. Y nunca dejó de incomodarme que Juan José a todo le agregara mayonesa y salsa de tomate y chile, ya fuera que estuviera comiendo lasaña, pizza, arroz, incluso pues
alguna vez perdida que fuimos a algún restaurante de 5 tenedores, teníamos que ver cómo escondíamos la salsa y la mayonesa para que no nos sacaran, ¿verdad?, de allí. Pero con Juan, esta entrañable amistad que nos ha llevado por distintos caminos a construir proyectos conjuntos, todavía tenemos un montón de proyectos conjuntos que tenemos que desarrollar. Yo estoy segurísimo, porque he visto a Juan José en su empeño por la vida y en su empeño por el desarrollo de su trabajo, que una vez que pase esta etapa, que pasará muy pronto, Juan José se volverá a integrar con ese dinamismo y esa fuerza que siempre ha tenido al desarrollo de estos proyectos conjuntos. Todavía está por escribirse la historia regional de Costa Rica, que es un proyecto que Juan avanzó muchísimo y que terminará de desarrollar. Todavía está por publicarse el Atlas Histórico-Geográfico de Costa Rica, que es un proyecto que Juan José comenzó a desarrollar y ya tiene pero cientos de mapas digitalizados y digitales que han servido a una multiplicidad de investigaciones y que valdrá la pena publicar. Claro que por el volumen de ese trabajo tendrá que ser una publicación digital. Todavía tenemos allí en el tintero una historia general de Costa Rica. Todavía creo que hay que reunir los trabajos que hizo Juan José de Historia Social de la Medicina y publicar un tomo con esos trabajos. Y lo que sí, le empecé a insistir desde hace como 1 año y medio, cuando me manifestó que probablemente hacia el 2016 iba a dejar la dirección del CIAC, era que por favor retomara el tema de la historia de los marginados. No solo porque Juan José es el que tiene la historia, la biblioteca más completa de este tipo de historia en Costa Rica y quizás en Centroamérica, sino porque parte de su sacrificio al asumir puestos administrativos que siempre demandan una cuota importante de sacrificio de la investigación, parte de ese sacrificio fue que Juan José dejara ese campo un poco de lado, ¿verdad? Y dejara un conjunto impresionante de preguntas en el tintero. Creo que de las bases de datos que produjo y tiene, ha utilizado el 20% si acaso, ¿no? Entonces queda un 80% que yo espero en los siguientes años Juan José va a aprovechar y a desarrollar. Como decía, es un pequeño pero justo homenaje al doctor Juan José Marín, quien se jubilará como director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Para los investigadores e investigadoras del centro, para el personal administrativo que tanto aprecia a Juan José, es pues para nosotros pues un halago poder darle esta pequeña placa que dice Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones Históricas de América Central, reconocimiento al doctor Juan José Marín Hernández, valioso historiador, profesor, investigador, amigo y ser humano, por su fundamental aporte al desarrollo del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Básicamente quería tomarme unos minutos para agradecer primero a David y a Ronnie, permitirme no despedirme, sino dar gracias en estos 30 años que he estado en el mundo universitario. Gracias a grandes profesores
que me enseñaron y que me permitieron participar en una cosa que yo todavía sigo defendiendo, que son los proyectos historiográficos. Gracias a gente que me permitió, yo voy a decir los nombres y disculpen, yo siempre que digo nombres, a veces quedo mal con alguien, entonces se le dedican libros a alguien o una cosa por el estilo y siempre sale mal, ¿verdad? Pero bueno, quisiera en esta oportunidad agradecerle obviamente a don Héctor Pérez, a Mario Samper, a José Daniel Gil y a Ronnie Viales, que nos enseñaron a muchos y nos permitieron participar en crear una historiografía que no solo fuera una historiografía para reproducir conocimientos que venían de Europa, sino también para fabricar desde Costa Rica, Centroamérica, una historiografía con conceptos propios, que nos sentáramos a analizar, a construir. Y yo siempre recuerdo cuando estaba Gil en los primeros años de trabajo, nos decían, tenemos que ser igual que la historia agraria, tenemos que fabricar conceptos, tenemos que tener la misma seriedad, no podemos simplemente ser reproductores de conocimiento. Ahora me sorprende que diga que lo mareaba un poco, ¿verdad? Esos conceptos que teníamos. Ajá, bueno, lo acabo de confesar, porque yo recuerdo, digamos, otra faceta. Recuerdo cuando nos sentábamos y teníamos a John Rodé, que él llegaba a tener unas bases de datos terriblemente grandes y llegaba y decía, bueno, las motivaciones de los delincuentes, ¿verdad? Entonces llegaba, pues que se llama, y tenía esas bases de datos tan enormes, ¿verdad? Y no sabía qué hacer con esos datos. Entonces llegamos y había que fabricar el concepto, ¿verdad? De efectivamente la motivación que tenían. Entonces le digo, ¿por qué no agarramos el SPS? Usamos variables, ¿verdad? A la hora del homicidio, el lugar, etcétera, ¿verdad? Yo lo veía tan contento saliendo en carrera, ¿verdad? De los médicos, ¿verdad? Para ver la diferenciación entre lo que eran 14 puñaladas y lo que era una estocada de frente a mediodía, ¿verdad? Me encantaba cuando le oprimía la F2 y salía el gráfico en la pantalla. Exactamente. No, y de esas enseñanzas, bueno, ahí llegábamos y un concepto que era muy difícil, ¿verdad? Las motivaciones, y al final salían cosas maravillosas de cómo efectivamente era la mentalidad del criminal, cómo se iba desarrollando. Y eso, digamos, ha sido una metodología que nos enseñaron esos proyectos, estos compañeros de proyectos historiográficos que he mencionado, al que agregaría también al profesor Werner Maggelmann. Dentro de eso nos permitió construir cosas, y a eso también agradecerle a muchos. Por ejemplo, la cartografía histórica referenciada, los dendrogramas para hacer análisis comparados en regiones. Tal vez en Costa Rica no son muy bien valorados, pero uno cuando ve Academia Edu, son los artículos, bueno, los mapas mentales, que aquí me han dicho que es mío, pero realmente es un trabajo colectivo. Todo lo que hemos hecho ha sido un trabajo casi de discusión. Los mapas mentales con don Francisco Enríquez, que son de los más bajados a nivel internacional, que son artículos que son teórico-metodológicos para tratar de aplicar una situación. Esos proyectos historiográficos, por ejemplo, donde dice Gil que los llenaba de gráficos y todo, hay una cuestión que nos enseñaron don Héctor, Ronnie, él mismo y otros compañeros como Mario Samper, era que todo lo que uno escribiera, que alguien lo pudiera reproducir. Y en por ejemplo, yo recuerdo los análisis Goldman para hacer el análisis de las comunidades. Si alguien quiere ver qué es ese concepto, que son tan etéreos como el código vecinal, nada más tienen que ir a un capítulo de la tesis y ver esa metodología y reproducirla, y tendrá no los mismos resultados, pero casi parecidos, y encontrará que efectivamente dentro de las comunidades había unos códigos, lo que nosotros hemos llamado los mecanismos informales, funcionando y teniendo una situación ahí. También agradecerle a lo que yo llamo los grandes ensayistas en la historia de Costa Rica, como han sido Víctor Hugo Acuña, Iván Molina, y yo agregaría al compañero Guillermo Carvajal, que dentro de sus ensayos de historia nos han dejado un montón de temáticas que nos ha permitido reproducirlos. Y muchos de los trabajos que están en tanto estos proyectos historiográficos como posibilidades de problemáticas, se han tratado de reproducir en trabajos colectivos como las plataformas, los repositorios digitales, para que otros compañeros puedan utilizar esas fuentes y las puedan utilizar tanto como comunidad científica, que fue un concepto que manejó mucho Ronnie,
de que todos nosotros somos una comunidad. Yo recuerdo las discusiones con José Daniel Gil, que en un momento determinado, cuando nosotros hacíamos nuestros trabajos, los únicos que nos ponían atención eran otros fiscales, médicos, etcétera, y los mismos historiadores ni nos tomaban en cuenta, ¿verdad? La idea de comunidad científica fue expandirnos a Centroamérica, en Latinoamérica, y ya nuestro entorno de discusión era mucho más amplio del que nosotros teníamos acá. Cuando nos expandimos a las regiones también tuvimos esa posibilidad. Y por último, digamos, también muchas gracias a un montón de compañeros que creyeron, digamos, en nosotros para hacer cada uno de estos proyectos que se han desarrollado. Recuerdo aquí en una mesa, no en este edificio sino en el otro, cuando alguien decía que no se podía hacer una historia centroamericana ni una historia latinoamericana, que no podíamos fabricar conceptos. Incluso un asistente, no vamos a decir el nombre, llegó y se burló, ¿verdad? A carcajada, ¿verdad? De que no se podía hacer esas cosas, que estábamos locos. Cuando se fueron construyendo las diferentes plataformas, se fueron construyendo las diferentes cosas, les puedo decir que de 10 personas, una fue la que aceptó hacer a este tipo de retos, y cada una de ellas permitió construir una cuestión que para mí ha sido maravillosa, que ha sido ubicar a Costa Rica dentro de un contexto internacional. Voy a poner solo un ejemplo. Cuando Ronnie y yo fuimos al COVID la primera vez al Consejo de Vicerrectoría a presentar la primera revista digital, que tenía toda una mentalidad. Ya había una revista previa en web, eso lo teníamos que decir, pero la primera revista con una mentalidad ya digital, con bases de datos, con la idea de una comunidad, nació principalmente porque cuando nosotros vinimos de Cataluña, nos encontramos una comunidad destruida. Ese proyecto historiográfico, yo no sé si Ronnie se acordará, ya no existía. Cuando nosotros llegamos, de nuestros estudios todo había desaparecido, había conflictos interpersonales, rupturas con trayectorias anteriores, y el concepto de diálogos era volver a reconstruir una comunidad, que creo que en estos 15 años por lo menos hemos avanzado bastante en torno a eso. El primer número, que era el más difícil, el de sacar, bueno, ya José se fue, pero el primer número era José Fernández, José Daniel Gil, Carlos Naranjo, todos amigos personales, ¿verdad?, que aceptaron en primera instancia sacar el primer número, que siempre es el más difícil de toda revista, de todo proyecto, ¿verdad?, y se pudo sacar. En marzo, cuando ya me dan los médicos 50-50, ¿verdad?, de posibilidades, he recibido un montón de decenas de estudiantes, colegas, compañeros, muestras de aprecio y apoyo, que no puedo contestar porque no puedo, porque son cosas maravillosas que me han escrito y que a uno como ser humano lo impactan. En ese sentido, a veces, y con esto termino, uno cree que todo lo que uno hace a veces no tiene ninguna vigencia. Las cartas que he recibido, los correos, digamos, me llenan mucho sobre este tipo de situaciones, y también cosas tan cotidianas como en el hospital, qué sé yo, un amigo, un hermano que pertenecía a la PROES, llega, está en el hospital, uno muy mal en la quimio, bueno, con todos los tratamientos, alguien que llega con una gelatina y diga, mire, es que yo soy el hermano de un profesor de estudios sociales, etcétera, que me dijo que se ocupaba algo, que se lo diera, ¿verdad? Y ese tipo de pequeñas cosas lo hacen a uno ver que el trabajo hasta cotidiano tiene vigencia. Y en ese sentido, la oportunidad que tenemos ahorita es agradecerle a mucha gente, y no sé qué será en el futuro porque tienen otros tratamientos, otras perspectivas, siempre con una perspectiva muy de todo el futuro siempre es mejor. Eso los historiadores lo sabemos, siempre el futuro guarda mejores cosas que el presente y que el pasado, las cosas que estamos construyendo, pero que, ¿cómo es que se llama?, que tienen impacto a nivel cotidiano. Y en ese sentido, todos los que están aquí, no tengo palabras de agradecimiento, y efectivamente
este evento me permite señalar eso, ¿verdad? Más que, porque han habido conflictos, han habido un montón de cosas, pero yo siempre me quedo con una universidad donde yo encontré siempre por lo menos una persona que me apoyó en unos proyectos y que salieron cosas desde la perspectiva mía hermosas. Me permitió escribir con gente, con amistades, me permitió conocer otras personas, conocer otros proyectos, sentirme halagado de formar parte de una comunidad y que posiblemente, como dice Ronnie, tal vez me inviten a algún evento, alguna cuestión que esté por aquí en algunas ocasiones, pero no quería, porque eso no lo permite la universidad a veces, no da los espacios, de agradecerles a ustedes todo lo que han dado y lo que me han regalado, no solo a mí, sino a mi familia. Y en ese sentido, de nuevo a Ronnie y a David, mi más grata agradecimiento por darme esta oportunidad. Y a Gil, bueno, a cada párrafo es una anécdota, pero que podríamos contar como un montón de cosas, pero básicamente agradecerles a todos y han formado parte de esta comunidad y de la vida de muchos de ustedes. Muchas gracias.